Voy a empezar a compartir ahorita. Ok. Dice que la reunión se está grabando. Sí, la estoy grabando. Estoy haciendo una prueba para ver cómo queda y bueno, compartirla. Como les decía, bueno, la idea es, eh, quería leer el catecismo. Nunca lo he leído así como partecitas que necesito para alguna actividad o para algún tema. Em, y la verdad nunca lo había leído todo, así que bueno, quiero leerlo. Y se me ocurrió que tal vez lo podía compartir. Además, es muy difícil defender la fe que tengo si no la conozco. Y la única forma de conocerla, pues, es estudiarla y revisarla. Entonces, esta página que están viendo aquí es una página que está la página del Vaticano. Cuando en cualquier Google, en cualquier buscador, sencillamente ponen Catecismo de la Iglesia Católica y les va a aparecer dentro de las opciones esta página del Vaticano que está aquí. Y sencillamente les van a aparecer dos opciones. El Catecismo de la Iglesia Católica completo y el Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio o compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. El compendio es como, pues obviamente como un resumen. Resumen. Pero Exacto. esta es la completa. Claro, Ok. porque al final si lees el compendio, bueno, te va a servir, pero puede ser Hacer que un pierdas. resumen. Claro, es un resumen al final. Entonces, esta página te lleva a este índice general que ustedes ven aquí, ¿verdad? Tiene una primera parte, esa parte primera tiene capítulos, tiene varios capítulos. Después por aquí viene una segunda parte. Viene luego una tercera parte. También esa segunda parte está dividida en capítulos. Viene una tercera parte muy interesante que dice la vida en Cristo, que también tiene secciones y capítulos y todo eso. Aquí pueden ver que es bastante extenso. Viene una cuarta parte que es la oración cristiana, ¿verdad? Y es interesante porque si ven esta última parte en su segunda sección, que ya es el final del catecismo, bueno, tiene varios artículos y varias partes, pero se refiere principalmente al Padre Nuestro. Ujú, eso estoy viendo. Se refiere principalmente al Padre Nuestro. Luego viene las 7 peticiones del Padre Nuestro, el Padre Nuestro, toda la oración como tal. Es tan importante que tiene una sección solo dedicada a él. Y con eso termina el catecismo. Ahora, la otra parte aquí interesante es, bueno, comienza obviamente con un prólogo, que es, digamos, lo que vamos a ver ahora, pero la primer parte, ya el tema como tal, vean qué interesante. ¿Con qué comienza? Con Con el el credo. credo, con el Con el credo, credo. con el credo. Comienza con el credo, que es, al final, el credo es un resumen prácticamente del catecismo. Todo el credo que dice en qué creo yo es casi la base del catecismo. Obviamente tiene muchas más cosas y temas ahí, pero basado en lo que creemos y lo que creemos está en el credo. Por eso le dedican mucho y es importante entender en qué creemos y ahí podemos estudiar nuestra fe. Ahora, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza? Comienza haciendo mención a una carta apostólica. Aquí
si ven, toco el índice y me lleva de una vez a la carta apostólica. Esta carta apostólica eh, eh, es con la que bueno, primero que todo, es el Papa que instituyó este catecismo, Juan Pablo II. Juan Pablo II. Ese fue el Papa. ¿Y cuándo instituye este catecismo? El 15 de agosto de 1997. Ese día, instituye el catecismo. Y antes de esa fecha no se hacía catecismo. Había un catecismo anterior, Ok. había un catecismo anterior, y él, por eso es que él hace esta nota, voy a leer este primer párrafo para que haya un poquito de contexto. Es motivo de gran alegría la publicación de la edición típica latina del Catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, obviamente está traducido en todos los idiomas. Pero bueno, este es la traducción latina en español, que apruebo y promulgo con esta carta apostólica y que se convierte así en texto definitivo de dicho catecismo. Esto tiene lugar casi 5 años después de la promulgación de la Constitución Apostólica Fidei Depositum. Bueno, perdonen mi latín, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir depósito de la fe? Que el mismo Papa Juan Pablo II firmó el 11 de octubre de 1992, la cual encabezaba la publicación del texto del Catecismo Universal redactado en lengua francesa y editado con ocasión del 30º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Cuando se cumplieron los 30 años de ese concilio, el Papa promulgó esa constitución apostólica Fidei Depositum y en ella hace varias cosas interesantes. Vámonos a esto que es, dice, con la cita en el tercer párrafo, con la citada Constitución Apostólica que conserva aún hoy su validez y actualidad y encuentra su aplicación definitiva en la presente edición típica, aprobé y promulgué el Catecismo, que fue elaborado por la correspondiente Comisión de Cardenales y Obispos instituida en 1986, ¿verdad? Esta edición la ha preparado una comisión formada por miembros de los diversos dicasterios de la sede apostólica, que constituí con dicha finalidad en 1993. O sea, en 1992, él hace esta constitución apostólica en donde dice que va a crearse un nuevo catecismo, un Ok. catecismo actualizado. Y esa esa comisión se constituye en 1993 y vean qué interesante, presidida por el cardenal Joseph Ratzinger. Ese es el que era el Papa. Le suena conocido, ¿verdad? Ajá. El que fue papa antes del Papa Francisco, correcto. Que ya murió. Ya murió. Dicha comisión ha trabajado asiduamente para cumplir el mandato recibido. Ha dedicado particular atención al examen de las numerosas propuestas de modificación de los contenidos del texto que durante años han llegado de varias partes del mundo y de diferentes componentes del ámbito eclesial, ¿verdad? Entonces, todo esto es con lo que él explica Como que el, inicia ¿por qué esto. se creó por qué se creó, verdad? Exacto. Entonces finaliza con esto. Quiera Dios que, gracias al compromiso concorde y complementario de todos los sectores que componen el pueblo de Dios, el catecismo sea conocido y aceptado por todos para que se fortalezca y propague hasta los confines del mundo la unidad en la fe
que tiene su modelo y principio supremo en la unidad trinitaria, o sea, en la Santísima Trinidad. A María, Madre de Cristo, a quien hoy celebramos elevada al cielo en cuerpo y alma, encomiendo estos deseos a fin de que se realicen para el bien de toda la humanidad. Castel Gandolfo, 15 de agosto de 1997, año 19 de mi pontificado. Juan Pablo II, ¿verdad? Ok, esto es la carta con la que él abre esto. Entonces, este catecismo está vigente desde el 15 de agosto de 1997. ¿Y saben qué día qué se celebra ese día, el 15 de agosto? El 15 de agosto. No. Sé que es la independencia, la fiesta de Panamá Viejo, pero a nivel de la iglesia no sé. Es la ascensión de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Ajá. Por eso es que él menciona aquí a María, Madre de Cristo, a quien hoy celebramos, elevada al cielo en cuerpo y alma, encomiendo estos deseos a fin de que se realicen para el bien de toda la humanidad. Es un día muy especial, el 15 de agosto. Entonces, este catecismo tiene ahorita que son 26 años de haberse constituido, oficializado. Tiene poco tiempo. Sí, dentro de la historia, 26 Relativamente años tiene poco tiempo. tiene relativamente poco tiempo. Y, Entonces, ajá, los catecismos los actualizan de acuerdo al tiempo que vayamos viviendo o por qué se actualizó el catecismo. bueno, básicamente, hay dos cosas. O Bueno, sea, ¿por qué se llega a actualizar? una porque tal vez hay conceptos o hay cuestiones que tal vez no había antes y hay que decir esto es bueno o esto es malo. Por Por ejemplo, eso, hace 40, 50 años no había internet. ok, ok. Eso es un cambio importante. O Em, sea que es variable, eso era mi pregunta, ¿es variable de acuerdo a los tiempos que vayamos viviendo? lo que ¿El pasa es que catecismo? no debería variar porque la doctrina de Cristo Exactamente. debería ser la base. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el catecismo? Explicar cosas de acuerdo, o sea, de explicar cosas de la doctrina de acuerdo tal vez al momento en que se vive. Ok, ok. Actualizarlo a la época. Pero, Claro, pero con la misma base, pues, con la misma base que sigue con la siendo misma base. los evangelios, la palabra de Ok, Dios. ok. Y bueno, viene, como vimos, Te escucho, déjame que voy a hacer. Te escucho. sí. Hola, Mailén. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, qué bueno que estás por aquí. Bueno, vimos la carta apostólica en donde se constituyó oficialmente este catecismo, que fue constituido el 15 de agosto de 1997, hace 26 años. Y el que firma, el que le da validez a este catecismo, es nada más y nada menos que Juan Pablo II, el Papa, en ese momento, ¿verdad? Y cómo fue desarrollado, bueno, en unos años antes, con esta constitución apostólica Fidei Depositum, él instruye eh, como uno de los puntos del Concilio Vaticano II, por Juan 23, instruye a una comisión para que esa comisión sea la que prepare y trabaje este nuevo catecismo. Y pueda explicar de mejor forma la doctrina cristiana. ¿Quién iba a ser el que iba a comandar esa comisión? Pues él pone dentro de esa comisión para que la presida a
dice, el año 1986 confié a una comisión de 12 cardenales y obispos presidida por el cardenal, en ese momento cardenal, Joseph Ratzinger, la tarea de preparar un proyecto del catecismo solicitado por los padres sinodales. Ok. Entonces, esta es donde él crea esa comisión y la prepara, y en la otra constitución apostólica es donde ya él le da validez a este catecismo. Entonces, ¿qué vamos a leer hoy? Vamos a leer los primeros 25 números de este catecismo. ¿Cómo funciona esto? Este es el índice general. Pueden ver que vamos a leer el prólogo, que dice que va del 1 al 25. En la Biblia ustedes han visto que, bueno, la Biblia, los distintos libros de la Biblia están divididos en capítulos y en versículos. Estos puntos, el punto 1, el numeral 1, el numeral 2, el 3, el 4, y llega hasta ya no me acuerdo, 2000 algo creo, ya vamos a ver hasta cuál llega. Hasta el 2854, ¿verdad? Para ver. No, hasta el 2865 llega el catecismo, ¿verdad? Hasta el 2865. Todos esos numerales son como si fueran, digamos, los versículos de la Biblia, y le permiten a las personas ubicar y hacer referencia. Bueno, si tengo que exponer algún tema de algo en específico, digo, y lo tomé del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral XXX. Ah, Ok. ok. Entonces, vamos a iniciar por el principio, que es el prólogo. El prólogo comienza con unas citas bíblicas que dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3. Luego dice: Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, que está en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Y luego dice: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Y eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. O sea, la base con la que inicia esto y por qué hace referencia a esto es para demostrar que está basado en las enseñanzas de Jesús. Puede ser interpretado de acuerdo al tiempo y esto y el otro, pero para que Pero tenga esa es la sentido, base. tiene que estar basado en la palabra de Dios, en los evangelios de Jesús. Y el punto 1 dice: la vida del hombre, conocer y amar a Dios. El numeral 1 dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En él y por él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Eh, si alguien tiene alguna duda o tiene alguna consulta, tal vez anótela por ahí, y para poder leer todo, avanzar y al final hacer dudas o consultas. Numeral 2. Para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio.
Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Del Evangelio de San Mateo 28, del 19 al 20. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Eso está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 20. Numeral 3. Quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Tomada también de los Hechos de los Apóstoles. Punto 2 dice, transmisión de la fe, la catequesis. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo esto tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y constituir así el cuerpo de Cristo. Esto sale de una constitución apostólica de Juan Pablo II también, que aquí está el link. Punto 5. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Eso está en la Constitución Apostólica esta en el punto 18. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia que tiene un aspecto catequético que preparan para la catequesis o que derivan de ella, como son primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también y más aún su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios, dependen esencialmente de ella. Punto en numeral 8 dice, los periodos de renovación de la Iglesia también son los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos en los que la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Numeral 9. El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El concilio de Trento constituye en este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana.
este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. Numeral 10. No es extraño por ello que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya atraído de nuevo la atención. El Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de los Obispos consagradas a la evangelización en 1974 y a la catequesis en 1977, las exhortaciones apostólicas correspondientes, Evangelii Nuntiandi de 1975 y Catequesi Tradendae de 1979 dan testimonio de ello. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo o convenio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. El Santo Padre Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de los Obispos, reconociendo que responde totalmente a la verdadera necesidad de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales. El punto 3 dice fin y destinatarios de este catecismo. Bueno, hasta aquí alguna consulta o algo así para que no se junten demasiado. Esto es básicamente como historia, como explicación de dónde vienen los catecismos y cómo se promulgan, de que no es que a alguien se le ocurrió y ya lo dijo, ¿verdad? Ok. Sí, Francisco, ¿qué? Búsqueda bueno, la búsqueda de razones para creer en la fe, pues, que habla Ajá. en el punto 6. Es que estamos buscando alguna excusa para poder creer en la fe o cómo lo interpretamos, para poder tener fe. Eso Como está en el creer en punto la fe, 6. como que algo nos pase y entonces, sí, en el punto 6 que tienes allí. Ok, dice, sin confundirse con ellos. Ok, la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, en el punto 5, ¿verdad? Que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en No, la plenitud de la vida cristiana. Y el punto 6 dice, sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia. O sea, y donde ajá, dice el primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración. correcto. Ujú. Estos son como los puntos, los aspectos en los que se basa el catecismo. ¿En qué se Ok. basa? Bueno, se basa primero que nada, ¿verdad? En el anuncio del evangelio o la predicación misionera para suscitar la fe. O sea, lo primero es que la catequesis se basa en el evangelio, en el anuncio del evangelio. Todos estamos llamados a anunciar el evangelio, a llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces, ese es Ujú, el primer punto, ¿verdad? Luego dice, búsqueda de razones para creer. Hay muchas ujú. personas que te dicen en la calle, mire, yo veo a fulano de tal que tiene tanta fe, que tiene tanta confianza, que esto, que el otro, que aquí, que allá, pero yo necesito razones para creer. Exactamente.
Entonces, el catecismo lo que busca cuando, por ejemplo, tú le explicas a los chicos en el catecismo de primera comunión o en el catecismo de confirmación, les explicas algunos temas que son temas que ellos no tienen claro. No tienen claro por qué la iglesia dice, por ejemplo, que alguien debe respetar su matrimonio. ¿Por qué? Porque yo debo respetar mi matrimonio si yo ya no amo a esa persona, si yo esto, si yo el otro, si yo aquí, si yo allá, ¿verdad? Ajá, Entonces, esas son las razones para creer. Después ok, está basado también en experiencia de vida cristiana, o sea, ajá, ¿por qué es importante la experiencia de la vida cristiana? Porque ahí vemos personas que dentro de su vida cristiana acumulan experiencias de cómo hicieron esto, qué les pasó con lo otro, cómo se sintieron cuando hicieron una cosa, cuando hicieron la otra, cómo se siente uno cuando está y en una, como probablemente han mejorado. claro, es como cuando uno descubre que Jesús lo ama, que Dios lo ama. Ujú, Uno se siente tan alegre cuando uno realmente se da cuenta de eso. La alegría que uno siente es tal que uno quisiera que dárselo a todo mundo y abrirle la cabeza a todo mundo y que todo mundo le claro, entre eso, ¿verdad? Eso es la experiencia de vida cristiana. ok, Después está en la celebración de los sacramentos, o sea, ¿qué se vive en cada uno de los sacramentos? El sí, bautismo, la confesión, la primera comunión, ¿qué se vive en cada uno de esos? ok. Después la integración y después el testimonio apostólico y misionero. Eso, a eso se refiere. Maylin, ¿tú Ok. tenías alguna pregunta, Maylin? Ah, sí, sí, señor Francisco. Bueno, yo entré tarde, no sé si ya lo mencionaron. Es algo muy breve. Una duda sí que me surgió. ¿Y ese catecismo también es así como que Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, o sea, Nuevo Catecismo, Antiguo Catecismo? No, no, aquí no existe ese tiempo, esa separación. No, si ves aquí, en el punto 10 dice así. Vamos a ver. ah, ya, aquí en el 9 dice, 8 y 9 dice, los periodos, los periodos de renovación de la iglesia son también tiempos en los que la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los padres de la iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén, de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Em, hay em, renovaciones dentro de la iglesia. Hay renovaciones. ¿Por qué hay renovaciones? Porque, por ejemplo, en algún momento se pensaba que tal vez, para hacerlo simple, se pensaba tal vez que el mundo era Oriente, digamos ahí, todo el área esta de Jerusalén, Persia, todo eso, el norte de África, que se conocía África, y Europa. ¿Qué sucede cuando se abre América? Empiezan a haber influencias de las experiencias que viven la iglesia desarrollándose en América. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando la iglesia al principio estaban, digamos, la iglesia primitiva, que tenía que hacer sus celebraciones, sus misas y demás en, en escondidos? ¿Qué sucede cuando se abre? Entonces, el catecismo, como lo leímos al principio, está basado siempre, va a estar siempre basado en los evangelios, En los evangelios. en la palabra de Cristo, en qué fue lo que Cristo enseñó y en lo que Dios enseñó a través del Antiguo Testamento. Esa va a ser siempre la base.
pero van a haber interpretaciones nuevas. Por ejemplo, en lo que enseñó Jesús, no dice nada de temas, por ejemplo, como los que hay ahora. ¿Qué cosas hay ahora? Bueno, ahora hay, las guerras son mucho más grandes, hay, conflictos mucho más grandes. Por ejemplo, toda esta generación nueva que sale con sus historias y sus cuestiones de que el género aquí, el género allá, no había internet, no había medios de comunicación como los que había, digamos, en los años 1800, tampoco había medios de comunicación como los que ya habían en los años 1900. Entonces, todas ese tipo de cosas van abriendo campos nuevos en donde la gente dice, pero qué raro, ningún santo, nadie explicó cómo se maneja esto. Entonces, la iglesia, ¿qué hace? Toma nuevamente los evangelios, toma la doctrina y dentro de esa doctrina trata de explicar las cosas de acuerdo al A la- tiempo en que se viven, a la actualidad, basándose siempre en esa doctrina. ¿Por qué es importante leer esto ahora? Porque vienen cambios que están empujando, que uno nunca sabe si se van a dar o no se van a dar. Entonces, si esos cambios no se dan, bueno, seguimos con todo esto y perfecto, no ha pasado nada. Pero si viene alguien y te dice, como está sucediendo ahora en las escuelas, que le enseñan a los niños que hay más de dos géneros, que puede haber el género masculino, el género femenino y el género no sé qué y el género no sé cuánto. ¿Qué sucede si dentro de la iglesia algún loco viene y trata de meter eso? Bueno, habrá que tener un criterio para poder decir eso está bien o eso está mal, porque es inevitable que dentro de la iglesia, como ya lo dijo Juan 23 hace mucho tiempo, de hecho, Pablo VI ya lo había dicho y lo ha repetido el Papa Francisco, o sea, el demonio está metido dentro de la iglesia y está tratando de crear confusión, de crear caos. Y Dios, Jesús lo dijo dentro de sus evangelios, lo dijo que iban a venir otros que iban a decir esto, que iban a tratar de confundirlos. San Pablo también dentro de sus cartas lo dice. Si alguien te viene a enseñar algo diferente a esto, no lo creas, no vayas detrás de eso. Pero ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a defender la fe si no conocemos lo que tenemos actualmente? ¿Cómo vamos a poder decir si algo está bien o está mal si no conocemos lo que tenemos ahora? Ok. Necesitamos eso para poder hacer eso. Entonces, han habido varios catecismos que se han ido actualizando de acuerdo a las condiciones. Por ejemplo, el primer catecismo era todo en latín. ¿Y qué sucedía con los que no sabían latín? Igual que las misas. Uno no entendía nada. Uno de los cambios que hubo con este catecismo es que se pudo hacer el catecismo en los diferentes idiomas, por ejemplo. Bueno, estamos hasta ahí. Sí, hasta ahí estamos bien. Ok. Dice, punto 3, fin y destinatarios de este catecismo. En el numeral 11 dice, este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los santos padres de la Iglesia, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. ¿Por qué esto? Porque en los distintos países, cuando hagan sus traducciones y demás, va a tener que estar basado en este catecismo. Numeral 12. El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis, en primer lugar a los obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la iglesia,
les es ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. Les voy a enseñar rápidamente. Por ejemplo, este es el catecismo que se utiliza en Panamá para la primera comunión. ¿Dice todo esto? No lo dice. Está redactado para niños. Ah, ok. Está redactado para niños. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A que cuando se prepara este catecismo, está bien, va redactado para niños, ¿verdad? Lleva toda la información y todo, pero basado en este catecismo. Tiene que estar basado en ese catecismo, si no, el obispo no lo puede aprobar. La Hacen un arquidiócesis compendio del catecismo en un resumen para niños. para niños, exacto, Ok. exacto. Ok, entonces, Sin perder la esencia del catecismo. exacto, para que ellos lo puedan entender, porque si yo me pongo a Claro. leerle esto a los niños No, de no 8, van a 9 entender años, nada. no van a entender nada. La estructura del catecismo de la Iglesia Católica, numeral 13. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares. La profesión de la fe bautismal, que es el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de fe, que son los mandamientos, y la oración del creyente, que es el Padre Nuestro. ¿Cuál es la profesión de la fe bautismal? El credo. Esa es la profesión. Entonces, por eso les decía al principio, el catecismo ahora, más adelante lo vamos a ver, inicia con el estudio del credo y finaliza en los últimos Con puntos el Padre Nuestro. con el Padre Nuestro. ¿El credo es que me dijiste? Es el inicio, es lo que dice aquí, que es el símbolo, Ajá, la profesión de la fe bautismal. Eso es lo que nos dice, lo que le dicen a los padrinos que tienen que enseñarle a sus hijos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, ajá. Creador del cielo y tierra? Sí, el Padre hace esas preguntas, ¿verdad? ¿Y la ¿Creen oración que del en creyente es Jesucristo, el que es su Padre Nuestro? único hijo? ¿Está? Sí, Ok. ¿verdad? Ok, numeral 14, primera parte, la profesión de la fe. Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para esto, el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador y como santificador y los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo: la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia. O sea, en eso está basado esa primera parte, en la fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Segunda parte, los sacramentos de la fe. La segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia, particularmente en los 7 sacramentos. Tercera parte es la vida de fe. La tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella mediante un obrar recto y libre con la ayuda de la fe y de la gracia de Dios.
mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad desarrollado en los 10 mandamientos de Dios. La cuarta parte es la oración en la vida de la fe. La última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Se cierra con un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Señor, que es el Padre Nuestro. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Punto quinto, indicaciones prácticas para el uso de este catecismo. Este catecismo, el numeral 18, este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Por ello, en los márgenes del texto se remite al lector frecuentemente a otros lugares, señalados por números más pequeños y que se refieren a su vez a otros párrafos que tratan del mismo tema, y con la ayuda del índice analítico al final del volumen. Se permite ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Punto 19 o numeral 19 dice, con referencia a los textos de la Sagrada Escritura, no son citados literalmente, sino indicando solo la referencia. Para una inteligencia más profunda de estos pasajes, es preciso recurrir a los textos mismos. Estas referencias bíblicas son instrumento de trabajo para la catequesis. O sea, cuando en el catecismo explica un tema y hace referencia a una cita del Evangelio, del Nuevo o Antiguo Hay que Testamento, leerlo. se sugiere que se lea para que haya mayor comprensión. Cuando en ciertos, numeral 20, cuando en ciertos pasajes se emplea letra pequeña, con ello se indica que se trata de puntualizaciones de tipo histórico, apologético o de exposición doctrinales complementarias. Numeral 21. Las citas en la letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o angiográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. La frecuencia de estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequético, o sea, igual de referencia. Numeral 22 dice, al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables de la catequesis de cada lugar. Numeral 23 dice, las necesarias adaptaciones. El acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere, en efecto, ayudar a profundizar el conocimiento de la fe. Por lo mismo, está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. 24 dice, por su misma finalidad, este catecismo no se propone dar una respuesta adaptada, tanto en el contenido cuanto en el método a las exigencias que dimanan de las diferentes culturas, de edades, de la vida espiritual, de las situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones corresponden a los catecismos propios de cada lugar y más aún a aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles. El que enseña debe hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Jesucristo. Sobre todo que no se imagine que le ha sido confiada una sola clase de almas y que por siguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad con un único método y siempre el mismo, que sepa bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de todas sus fuerzas. Es necesario tener en cuenta cuidadosamente quienes pueden necesitar leche y quienes otro alimento más sólido.
el apóstol señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del ministerio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. Esto es tomado del Catecismo Romano, prefacio 11, que es un catecismo anterior, de los primeros catecismos que hubo. Desde allí ya se instruía a los que iban a evangelizar que tenían que acomodarse a la situación de la Catecismo. gente. O sea, yo no le puedo a explicar con palabras muy complejas algo a alguien que tal vez no tiene, que es analfabeto, que no sabe leer, que no tiene formación, ¿verdad? Tengo que bajarme al nivel de las personas, como por ejemplo en el caso, no le puedo explicar a niños de primera comunión cómo le explicaría a adultos. No le puedo explicar de la misma forma. Ok, Y bueno, termina con algo muy bonito que dice, por encima de todo, la caridad. O sea, hay que explicar con caridad. El numeral 25, que es donde termina esta primera parte, que es hasta donde vamos a llegar hoy, dice, para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el Catecismo Romano. El camino mejor es que el apóstol mostró toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Punto final hasta hoy. es la enseñanza de la fe, o sea, es enseñar la palabra de Dios por medio del catecismo. Exacto. De hecho, cuando nosotros damos catecismo de primera comunión, nos enfocamos mucho en que hay que dar todo lo que vayamos a explicar y que todo haga referencia al amor de Dios, Al a que amor de Dios nos Dios. ama y a que debemos amar también. Va, todo va a tener que ir ligado al amor. Y como se hacen las citas bíblicas, pues me imagino que de una vez inculcar la lectura de la Biblia en los catecismos. Exacto. ¿Alguna consulta, Mailén, Marisa? No, todo claro, Francisco, gracias. Ok, qué bueno, me alegra. Yo sé que, bueno, está difícil, estoy tratando de grabarlo, vamos a ver si me queda bien y lo logro subir para tenerlo ahí de referencia y para las personas que no se han podido conectar y que tienen interés en conectarse. Así que bueno, eh, Mailén, ¿todo en orden? Mailén se fue. Ok, Francisco. Bueno, Entonces, bueno, seguiríamos entonces en la próxima fecha. sí, ¿qué vamos a hacer en la próxima fecha? En la próxima fecha vamos a iniciar ya con esta parte que es la profesión de la fe, la primera sección. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que si ustedes tienen tiempo, se metan al catecismo y vayan leyendo este primer capítulo, que Capítulo. va del 27, vamos a ver, va del 26, perdón, del numeral 26 al numeral 49, Ok. del 26 al 49, ¿verdad? Bueno, Sí, acuérdate que espero poder entrar ya te dije mi situación de claro, lo.
pero lo puedes igual ir Tarea. leyendo, lo puedes ir Claro, sí, leyendo. claro, ya lo anoté. Del 26 al 49, profesión de la fe. Exacto. Yo ya tengo anotado el cuestión de la catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, les agradezco mucho. La No, a verdad ti, que a ti. una compañía muy agradable para leerlo. Si tienen alguna duda, pues les salta alguna duda, ahí me pueden escribir. Te Y podemos- bueno, no sé, Estrellita, si quieres hacer una oración para terminar. ¿Cómo no? Bueno, hoy démosle gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido en estos días, especialmente hoy, que nos permitió levantarnos, valernos por nosotros mismos, por tener nuestro trabajo, nuestro techo, nuestra comida que nunca nos falta. Señor, protege todas las personas, ilumínalas, baja tu Espíritu Santo para que las decisiones que tengan que tomar sean las correctas y que así como en esta Navidad todos tienen algo para disfrutar, pues que no falte en ninguna mesa a un platito de comida, Señor. Amén. Padre Amén. nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sea tu Amén. nombre. Venga Venga a a nosotros tu nosotros tu reino, reino. hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como como en en el el cielo. cielo. Danos Danos hoy nuestro pan pan de de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los perdonamos a que los nos que nos ofenden. ofenden. Y no No nos nos dejes dejes caer caer en en la y tentación y líbranos del líbranos mal. del Amén. mal. Amén. Amén. Y Amén. Virgencita, cúbrenos con tu manto. Amén. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Amén. muchas gracias. Me alegra mucho haber compartido este Que mi Dios ratito. me los bendiga a todos, Mailén. Un feliz día de la madre. Gracias, Igual, que señora Dios me las Estrella. bendiga. Marisa, ¿tú tienes bebés también? No, yo tengo sobrino y Ah, hija bueno. perra. Ah, bueno. Feliz Bueno, a día las mamás, a también. las madrinas y a las mamacitas, muy feliz día. Y un Y a beso las a tu tías, que mami también, disfruten. Francisco. Gracias, señor Francisco. Cuídense Que la pasen mucho. muy bien, Chao, pues. que la pasen bien. Gracias. Bye. Gracias, Chao. Francisco.